Vamos a ver el tema 2.2, principio de la suma. Recordemos que hemos estado viendo ejercicios en los cuales usted ha utilizado el diagrama de árbol y usted ha visto de que se van haciendo, formando diferentes cantidades si yo cambio el orden. A eso le voy a llamar permutación, en el cual el orden de los términos, ¿verdad? Generan otra cantidad. Por ejemplo, si yo tuviera el 1, 2 y 3 y yo cambio el orden, se va generando otra cifra. Entonces a eso yo le llamo una permutación en el cual el orden es importante, el orden de los elementos. Ahora bien, vamos a ver en este tema el principio de la suma, cuando yo voy a sumar esos elementos y en el otro cuando voy a multiplicar. El problema inicial plantea lo siguiente. ¿De cuántas maneras se puede viajar de Santa Ana a La Unión si pasando por San Salvador hay 5 caminos diferentes y pasando por Chalatenango hay 3 formas diferentes? Considera que ningún camino pasa por ambos lugares. Veamos entonces. Solución. Tenemos acá el mapa del Salvador y dice en primer lugar que va a viajar de Santa Ana a La Unión, es decir, de acá hasta acá. Si pasando por San Salvador hay 5 caminos diferentes, entonces parte de Santa Ana, llega a San Salvador y luego a La Unión. Ese es un camino. Tenemos otro camino, llevamos el tercer camino, el cuarto camino y el quinto camino. Todos ellos parten de Santa Ana y llegan a La Unión. Luego tenemos que pasando por Chalatenango hay 3 formas diferentes. Es decir, parten siempre de Santa Ana, pero llegan primero a Chalatenango y de Chalatenango a La Unión. Tenemos la primera, la segunda y la tercera. Entonces, la pregunta es, ¿de cuántas maneras diferentes se puede viajar con esas condiciones desde Santa Ana hasta La Unión? Pues claramente se observa que para viajar de Santa Ana a La Unión hay 2 opciones. Pasar por San Salvador o pasar por Chalatenango. Y ninguna ruta pasa por ambos lugares a la vez. De forma que para saber el total de maneras que hay para ir de Santa Ana a La Unión, basta con sumar los caminos que hay de Santa Ana pasando por San Salvador y los caminos que van de Santa Ana pasando por La Unión, llegando así a que 5 más 3 es igual a 8. Es decir, que hay 8 maneras diferentes en las que se puede viajar con esas condiciones de Santa Ana a La Unión. Conclusión. Si un evento o condición A puede ocurrir de A maneras y un evento o condición B puede ocurrir de B maneras y ambos eventos no pueden ocurrir al mismo tiempo, entonces el total de maneras en que puede ocurrir el evento A o el evento B, es decir, uno de los dos, es igual a A más B. Este resultado se conoce como principio de la suma. Veamos este elemento bien importante. Si ustedes se fijaron, se puede viajar, ¿verdad? Pasando por San Salvador o por Santa Ana. Entonces, ustedes observaron ahí el mapa, pasando por San Salvador o Chalatenango. Entonces, una persona o un bus, lo que sea, no puede viajar por los 2 lados al mismo tiempo, que pase por Chalatenango y que pase por San Salvador, sino que solamente tiene una u otra opción. Se puede ir de Santa Ana a San Salvador y llegar a La Unión, o se puede ir de Santa Ana pasando por Chalatenango y llegar a La Unión, pero no ambas rutas se pueden ir por el mismo lugar, ¿verdad? Entonces, o la misma persona va a poder viajar en el mismo lugar al mismo tiempo. Entonces, en ese momento se utiliza el principio de la suma, cuando yo estoy diciendo este o el otro.
No puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. Eso es lo que se aclaraba ahí en el principio de la suma. Y en la conclusión que ustedes pudieron ver, si un evento o condición A puede ocurrir de A manera, un evento o condición B puede ocurrir de B manera, y ambos eventos no ocurren al mismo tiempo, una persona, por ejemplo, no puede ir a Popa, ¿verdad? A Popa y se va a ir por Tonacatepeque o se va a ir aquí por la Troncal al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, eso no puede ocurrir al mismo tiempo. Entonces, el total de maneras en que puede ocurrir el evento A o B, se va a utilizar el principio de la suma, donde yo voy a sumar el evento A más el evento B. De ocurrir de B maneras y ambos eventos no pueden ocurrir al mismo tiempo. Entonces, el total de maneras en que puede ocurrir el evento A o el evento B, es decir, uno de los dos, es igual a A más B. Este resultado se conoce como principio de la suma. Y eso es lo que podemos ver aquí, ¿verdad? A ese resultado se le conoce como principio de la suma. Entonces, si un evento no puede ocurrir al mismo tiempo, yo voy a ocupar el principio de la suma. Quiero que se vayan fijando en ese aspecto porque el siguiente tema es el principio de la multiplicación. Entonces, hay que saber distinguir cuándo voy a sumar y cuándo voy a multiplicar. Si un evento o condición no ocurren al mismo tiempo, entonces yo voy a ocupar el principio de la suma. Voy a sumar. Veamos aquí, tenemos 4 ejercicios. Dice, lo vamos a leer desde acá. En una zona de comedor hay 3 locales en donde se puede comprar. Si el primero tiene 4 opciones de comida, el segundo 5, el tercero 7, determina cuántas formas se puede comprar comida en alguno de los locales. Una persona no puede comprar comida en los lugares. Por ejemplo, aquí dice, hay 3 locales, en los 3 locales al mismo tiempo, ¿verdad? Después de salir de uno puede ir al otro, pero no al mismo tiempo puede hacer los 3, de ir a los 3 locales al mismo tiempo. Por lo tanto, yo puedo distinguir que es el principio de la suma. Entonces, ¿cómo sería la solución en ese? Una persona solamente puede ir a un comedor al mismo tiempo, por lo tanto, tiene la opción de comprar en el local 1, dice que en el comedor, en los locales donde puede comprar. Si el primero tiene 4 opciones, el primer local tiene 4 opciones. El local 2 tiene 5, el local 3, 7. Entonces, vengo yo y sumo 4 más 5 más 7 y me da igual a 16. Quiere decir que yo puedo comprar, según lo que dice aquí, las formas en que puedo comprar comida en alguno de los locales es de cuántas maneras. De 16 formas en las que lo puedo comprar, tomando en cuenta las opciones que tenemos. Vamos al 2. María tiene 4 centros escolares para realizar horas sociales. En el primer centro escolar tiene 2 opciones. En el segundo tiene 3 opciones, en el tercero 4 opciones y en el cuarto solamente una opción. Ahora, aquí está bien fácil de identificar que voy a sumar porque es obvio, usted está viendo ese tema, pero ¿qué tal que a usted le ponen un problema y usted en medio de eso no le dice van a utilizar el principio de la suma, de multiplicación, sino que usted tiene que diferenciarlo? ¿Cómo diferenciarlo? Esa es la pregunta. Entonces, María no puede ir a los 4 centros escolares a hacer el servicio social, ¿verdad? Sus horas sociales, es obvio. Entonces, solamente tiene para elegir uno. Entonces, por lo tanto, es el principio de la suma, porque no puede ir a los 4 centros escolares al mismo tiempo, ni hacer horas sociales en 4 centros escolares. Entonces, ¿cómo quedaría acá? El primer centro escolar tiene 2 opciones. Fíjense bien, 2 opciones. El segundo tiene 3, entonces yo llevo 2 más 3. Y en el tercero tiene 4. Entonces, sumo esas opciones y me da 2 más 3 más 4. Y en el otro tiene 1. Entonces tiene 10 formas o maneras que tiene de hacer, que podría hacer sus horas sociales. Determina cuántas opciones tiene en total. Entonces en total tiene 10 opciones para realizar sus horas sociales.
Pero ojo aquí, ¿cómo saber que voy a sumar? ¿Verdad? Porque luego, como les digo, en un examen, en una prueba, no nos dicen aquí sumar, aquí restar, aquí multiplicar, sino que usted tiene que diferenciarlo. Si yo no puedo hacer algo al mismo tiempo, entonces voy a sumar. Vaya, determina cuántas maneras hay para que al lanzar 2 dados al mismo tiempo, la suma de los puntos sea 7 y 4. Entonces, ustedes lo que pueden hacer aquí en esto, porque les queda a ustedes de tarea el 3 y el 4, es, ustedes ponen el dado, hay para lanzar 2 dados, el dado 1 y el dado 2. Es obvio que los dados solamente tienen 6 números, ¿verdad? Usted puede encontrar el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Entonces lo ubica en una fila el dado 1 y en otra el dado 2. Y luego dice, al mismo tiempo, la suma de los puntos sea 7 o 4. Entonces usted viene y hace eso, ¿verdad? Las formas en que tiene para sumar, pero que esa suma sea 7 o 4. Puede hacer usted en una fila el dado 1, el dado 2 y lo va ubicando. Por ejemplo, 6, si en el dado 1 me da 6 y en el dado 2 me sale 5, esa suma ya no sería válida porque no me da de 7 o 4. Entonces, así usted va a sacar todos aquellos resultados con el dado 1 y el dado 2 lanzados al mismo tiempo, saca todo eso y la suma de ellos, ¿verdad? En la situación del problema 3, determina cuántas maneras hay para la diferencia de los puntos sean 2 o 3. Entonces ya aquí es 2 o 3. Quiere decir que usted va a resolver el 3 y el 4. Que está aquí. Miren, una idea aquí. Usted, el dado 1, el dado 2. El dado 1 tiene 6 números, ¿verdad? 6 números tiene el dado 1. El dado 2 igual. Entonces, ¿cómo sería que caigan 7? 1 más 6, 2 más 5, me da 7, 3 más 4, 7, 4 más 3, 7, 5 más 2, 6 más 1. El dado 1 y el dado 2 para que caigan 4. 1, 3, 2, 2, 3, 1. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 maneras en las que yo puedo obtener para que caigan 7 o caen 4. Entonces, para ello no va a ser fácil en algunos ejercicios decir, bueno, entonces usted tiene acá el ejercicio, ¿verdad? Dice, ¿de cuántas maneras hay para que lanzar 2 dados al mismo tiempo? La suma de los dos sea 7 o 4. Y viene usted y solo suma 7 más 4. No, hay ejercicios que debo de hacer. El problema para saber identificar qué número voy a sumar. Por ejemplo, aquí tengo 7 opciones y aquí tengo 3 opciones. Entonces sumo 6 más 3 es 9. Entonces tengo 9 maneras en las cuales lo puedo lanzar y en su suma me cae 7 o me cae 4. ¿De cuántas maneras? Va, yo les dejo estos 3. De estos 3, ojo ahí por favor. Va, de estos 3, ustedes lo van a hacer en su cuaderno, pero no me van a entregar evidencia de ellos 3. Porque de ellos 3 yo voy a seleccionar uno, que es el que viene en el formulario de esta semana. Esta semana no voy a dejar que me mande evidencia de ejercicio, sino que a través del formulario voy a evaluar que los haya hecho. ¿Y cómo así? Uno de ellos voy a seleccionar y de eso pues usted va a contestar en el formulario. Es decir, que ya es cuestión personal, que usted vea despacio el video, lo resuelve en su casita tranquilo y de esos, uno de ellos 3 le va a salir en su cuestionario de la semana, ¿verdad? Entonces, cualquier duda, pues me consulta para que yo le pueda revisar la respuesta antes y si todo está claro, pues no hay ningún problema.